Buenas tardes. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Ya saludó a la persona que está ahí a su lado? Dígale, ¿qué clase de terreno eres? Ok, bueno, vamos a iniciar y me gustaría que fuéramos al libro de Marcos, capítulo número 4, versículo número 1. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se le reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente que estaba en tierra junto al mar, y le enseñaba por parábolas muchas cosas, y le decía en su doctrina: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó sobre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces Jesús les dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Dígale a la persona que está a su lado: ¿tiene oídos para oír? Entonces oiga. Vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias en esta tarde por este tiempo. Queremos colocarlo, Señor, delante de ti. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de este lugar, de cada joven, de cada persona que está en este tiempo escuchando tu palabra, cada persona que nos está viendo a través de las redes y de las plataformas digitales. Te pedimos que esta palabra pueda dar fruto, cual al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Quiero compartir un tema con ustedes que se llama ¿cómo estar firme en Dios? ¿Cómo estar firme en Dios? Y esta palabra me habla acerca de un grupo de personas donde hay algunos que no estaban firmes con Dios. Hay gente que comienza bien, pero termina mal. Hay gente que comienza viviendo con Dios, pero termina alejado de Dios. Y yo me pregunto por estas cientos y miles de personas que en algún momento le dijeron a Dios: Dios, yo te voy a servir. ¿Cuánto le hemos dicho eso al Señor? Hasta mis días, todos los días te serviré. Algunas veces le decimos al Señor: yo te serviré para siempre. Pero, sin embargo, algunas de ellas también fueron de las que le estuvieron sirviendo al Señor, pero hoy en día vemos cómo se alejaron, cómo algunas quizás se desalentaron, o otras simplemente desistieron de seguir al Señor. Y Dios quiere levantar un ejército de jóvenes que pueda realmente tener un espíritu cuyas vidas estén firmes en Dios, donde ni el diablo, ni las circunstancias, ni los problemas, ni nada de lo que les ofrece este siglo puedan alejarlos del Señor, los pueda alejar del reino de Dios. Y por eso Pablo dijo lo siguiente en el libro de 2 de Timoteo 4:10, dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Me impacta esta palabra porque aquí Pablo le estaba hablando a su discípulo Timoteo, y algo que le estaba diciendo era que él tenía que guardar la doctrina, que tenía que exhortar con paciencia, que vendrían unos tiempos en los cuales la sana doctrina se iba a perder. Pero no solamente eso, sino que él estaba diciendo: la gente tiene comezón de oír, pero se amontonarán muchos conforme a sus propias concupiscencias, y harán que esas personas se aparten de la verdad de Dios. Y es bien tremendo porque él le dice: sé sobrio,
soporta las aflicciones, sé y haz la obra evangelista. Y le dice, cumple tu ministerio. Y Demas representa a muchos de los jóvenes que una vez empezaron con Dios, pero luego le dieron la espalda a Dios. Le sirvieron en algún momento a Dios, pero luego le dieron la espalda a Dios. Y en Juan, en el capítulo número 6, dice que cuando Jesús les estaba hablando, muchos de los discípulos y muchas de las personas que estaban allí y que se hacían llamar discípulos, le dieron también la espalda a Jesús, porque algunos podrían decir que conocían de Dios, como podríamos traerlo a este tiempo. Muchos solían ir a la iglesia, muchos servían en la casa de Dios, algunos solían leer la Biblia, orar, hacer todas las cosas para Dios, tenían un corazón tierno para el Señor, pero en algún momento de sus vidas algo pasó, algo sucedió y fue que se alejaron por otras cosas. Y creo que Dios hoy nos va a hablar mucho acerca de realmente tener una firmeza en el Señor. Dice en el libro de Juan, capítulo número 6, 66, dice, después, entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Literalmente, ese sermón hizo que las personas se alejaran. Y yo creo que Jesús les habló tan contundentemente que a algunas personas no les gustó y simplemente se apartaron del Señor. Y Él le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se irán? ¿Ustedes también me van a abandonar? Y eso es una buena pregunta. Es una pregunta que Dios también nos está haciendo a nosotros. ¿Tú le vas a dar la espalda a Dios? ¿Tú también vas a dejar a Dios? Y Jesús habló de un sembrador, y ese sembrador es aquel que siembra la palabra. Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Todos digan, la palabra. La palabra. Y Jesús en esta parábola hablaba de 3 de esas 4 personas que abandonaron a Jesús. Y es bien tremendo porque cuando Jesús les habló acerca de esta parábola, lo que Él les estaba haciendo era alentar y los estaba como que estaba alertando a la iglesia para que pudieran permanecer firmes en su servicio, para que pudieran servir al Señor como es. ¿Y quién va a recuperar lo perdido? Simplemente las personas que están firmes con Dios. Y aquí nos habla de 4 aspectos. Dice en Marcos 5:15 dice, y esos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. El primer grupo de personas es aquellos que permiten que la palabra sea robada. La Biblia dice que el sembrador siembra la palabra, no siembra una tradición, no es una sugerencia, no siembra algo diferente a lo que es la palabra o a lo que debería sembrar, sino que el sembrador dice que salió a sembrar, y esta palabra, esta semilla cayó junto al camino. Pero lo impactante de esta palabra es que dice que cayó y fue sembrada en el corazón, pero que enseguida Satanás vino y robó la palabra que había sido sembrada en el corazón. Y es tan tremendo porque Satanás lo único que está interesado es en robar la palabra que está en tu corazón. Lo único que quiere hacer es poder tomar. Dios la siembra, el Señor siembra la semilla, pero lo interesante es que el Señor no está diciendo la sembró en la cabeza o en diferente, sino la sembró en el corazón. Y aquí es cuando es importante entender que Dios sembró esa palabra en el corazón, y cuando realmente tú escuchas con real interés, cuando tú dejas que la palabra entre a tu vida, es cuando tú vas a empezar a crecer,
es cuando tu fe empieza a crecer. Y por eso el enemigo está interesado en robar lo que Dios sembró allí en tu corazón. Dios no le interesa cuántas cosas tú tengas metidas en tu cabeza. A Dios no le interesa cuántos libros tú te leas. A Dios no te interesa cuánto conocimiento o cuánto logo haya en tu cabeza. A Dios lo que le interesa, y más a Satanás, lo que le interesa es lo que hay en tu corazón. Y busca de cualquier manera robar la palabra que fue puesta allí en tu corazón. Pero es interesante porque la palabra realmente cuando entra a la vida de una persona es totalmente poderosa. El libro de Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice que la palabra está llena de poder. Hebreos capítulo número 4 versículo 12 también dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la palabra es viva, pero también dice que es eficaz. Y por eso no solo son palabras de hombre, sino que son las palabras de Dios. Y cuando la palabra de Dios entra a tu vida, la palabra se vuelve tan poderosa. Y por eso tenemos que entender qué tipo de poder Dios nos da cuando entra la palabra. El Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si usted escucha la palabra de Dios, si usted la guarda, la atesora en su corazón, usted entenderá que el enemigo no tiene cómo acercarse, porque Dios manda su palabra y hace que venga esa sanidad que tú estás esperando, porque la palabra por sí sola tiene poder. También el diablo también sabe que si oye la palabra de Dios, si la guarda en su corazón, le será revelada salvación. Por eso de alguna manera busca robar la palabra en el corazón. La palabra dice en el libro de Romanos 10:8, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y si nosotros guardamos la palabra en nuestro corazón, algo que sucede es que empieza a surgir la fe. Y la palabra dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y por eso lo que el enemigo trata de hacer es sacar la semilla de nuestro corazón. A él le da miedo la semilla no corrompida. ¿Sabe por qué? Porque lo que hace esa semilla es que quebranta todo lo corrupto que hay en nuestras vidas. El Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Por qué también quiere sacar el diablo de tu corazón la palabra? Porque él sabe que a través de la palabra, cuando está en el corazón, hay luz. Y cuando una persona tiene la palabra en su vida, esa palabra sembrada en su corazón va a poder traer luz, y el diablo lo sabe. Pero también el diablo sabe que con esa palabra tú puedes reprenderlo. Y dice en Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron los ángeles y le servían. Jesús le dijo: escrito está. Le habló por medio de la palabra, por esa palabra que tenía. Y el diablo sabe que si se guarda la palabra de Dios, vamos a poder enfrentarlo cara a cara y tendrá poder para poder derrotarlo. Por eso el enemigo robará, querrá robar esa palabra. Se puede recibir hoy la palabra, pero cuando sale de aquí, le vienen tantas cosas, tantas situaciones donde el enemigo tratará de robar esa palabra. La palabra que Dios
Y cuando nosotros permitimos que Él robe esa promesa, nuestra consagración, su ministerio, ¿sabe qué pasa? Realmente roba absolutamente todo. Todo es robado. Y hay poder cuando está la palabra dentro de nosotros. Cuando la iglesia primitiva empezó la predicación, ellos lo hacían por medio de la palabra y la ayuda del Espíritu Santo. Ellos entendían cuán poderosa era la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba dentro de sus corazones y por eso hablaban con de nuevo la palabra de Dios, porque había poder en la palabra. Sus vidas era la palabra dentro de ellos. Y es lo que nosotros hacemos también acá en la iglesia, a través de las células, a través de capacitación destino, a través de Universidad de la Vida, a través de los encuentros, a través de todo lo que hacemos dentro de la iglesia. Lo que hacemos es poder tener la palabra y el enemigo no va a poder enfrentarnos. Cuando la palabra está en su corazón, usted va a poder ver cómo Dios va a poderlo mantener firme. Su vida va a estar firme en Dios. Pero no solamente está esa palabra que es robada, sino que también hay otro grupo de personas y es esa palabra limitada. Marcos 4:16 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El segundo grupo es ese grupo donde la palabra es limitada. Son aquellas personas donde la palabra es de corta duración. Hay gente que dice: sí, yo me voy a salvar, sí, mejor dicho, voy a dar mi vida por Jesús, le voy a servir, ahora sí voy a asistir juicioso a las células, a la iglesia, y hablan con un denuedo de poder servirle a Dios. Están felices por un tiempo, pero luego cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los momentos difíciles, le dan la espalda al Señor. Cuando las personas empiezan a burlarse: es que tú eres el cristiano, ya te lavaron el cerebro. ¿A cuánto le han dicho eso? Ya le lavaron el cerebro. Le empiezan a decir tantas cosas, y toda esa opresión del mundo, toda esa opresión que viene, los hace desistir de la palabra de Dios. Porque como no había una raíz, simplemente esa raíz, esa palabra fue arrebatada y fue limitada. Y Dios realmente quiere formar un ejército de jóvenes que se levanten y que miren cara a cara al mundo y le digan: yo soy de la generación que le sirvo al Señor. Yo soy de aquel que voy a la iglesia. Yo soy de aquel que he hecho fuera demonios. Soy de la generación que realmente tengo a Dios en mi corazón, que coloco las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Soy una generación provida. Soy una generación que no desiste a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias. Y yo, preparando esta enseñanza, recordaba mis tiempos de universidad. Porque cuando estaba ahí en la universidad, recordé cuando estaba más o menos en el cuarto semestre. A partir de ese momento yo tuve que empezar a anular algunas materias porque me interrumpían mi tiempo con Dios. Y al siguiente semestre, mis compañeros que estaban ahí empezaron a burlarse y me decían: entonces, ¿qué, Alex? ¿Cuál es la siguiente materia que vas a cancelar? Pero obviamente no lo hacían de buena gente, ¿no? Sino que lo estaban haciendo mofándose. Y yo decía: Señor, yo sé que ese es el mismo Satanás a través de estos jóvenes. No les dije: apártense de mí, Satanás, porque no quería herir susceptibilidades. Pero estoy a punto, pero no. Pero realmente empezaron a presionar. Y cuando ellos estaban graduando, yo todavía estaba finalizando. No estaba ni finalizando. Estaba empezando a ver las materias que todavía me faltaban.
Y recuerdo que uno de ellos me decía, nos vamos a graduar. Y yo por dentro, es una presión terrible. Y yo por dentro como que, Señor, ¿qué hago? Le respondo, lloro, me río, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, ¿acaso eso que vas a recibir te pertenece? ¿Acaso yo te puse, fuiste tú el que entró a la universidad, no fui yo el quien te puso allí? ¿Acaso ese diploma y esa carrera no es mía? Y yo dije, Señor, cierto, eso no me pertenece, eso te pertenece a ti. Pero muchas veces somos como esa corta duración. Y dice la palabra que reciben la palabra con gozo, pero como no tienen raíz, entonces la palabra se pierde. ¿Por qué? Porque no tienen una suficiente fuerza para poder resistir los afanes de este mundo. Y vivir firme es tener dentro de nosotros la palabra de Dios. Vivir firme es decirle no al mundo, es decirle adiós a la inmoralidad. Ser firme es decirle adiós al pecado, a las mentiras, a las drogas. Ser firme es decirle no al alcohol. Ser firme es decirle no a lo que me hace estar en contra de la palabra de Dios. Eso es estar firme, es poder tener una raíz, como lo dice el Salmo 1:3, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. Y esta es la generación que Dios quiere levantar. Jóvenes que no sean movidos, o no sean de corta duración, o no sean jóvenes limitados, sino que realmente sean jóvenes que puedan permanecer a pesar de cualquier circunstancia. Dice el libro de 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cada una de estas personas entran son los que son de poca duración. Pero luego el libro de Apocalipsis nos habla de otro grupo de personas y dice, pero los cobardes, yo diría, ¿eso es pecado? Los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el enemigo es un mentiroso. ¿Por qué? Porque él sabe que su sanidad sí está, porque él sabe que su libertad sí está, porque él sabe que su restauración sí está. El problema está en que no tenemos una raíz suficiente para poder creerle al Señor, porque no es una emoción, no es la razón, es la palabra de Dios. Vamos a ir al tercer grupo. El tercer grupo lo encontramos en el versículo 18 de Marcos 4. Dice, esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El siguiente grupo es la palabra ahogada. Y hay fuertes presiones en el mundo. Solo piense en cuántos por términos de dinero se alejan del Señor, le dan la espalda a Dios. Algunos piensan con ser millonarios a los 25. Y por eso hoy en día están de moda los youtubers, los influencers, que algunos de los jóvenes quieren ser igual a ellos. La versión de la Nueva Biblia dice, los que fueron sembrados entre espinos son los que escuchan la palabra, pero inmediatamente las preocupaciones del mundo, el amor por las riquezas y los demás placeres ahogan la palabra y no dejan producir frutos. Pensemos sobre estas cosas.
Lo primero que dice allí es las preocupaciones de este mundo. Entonces las preocupaciones de este mundo te hacen pensar en que no tienes tiempo para servirle al Señor, que estás siempre muy ocupado, ahorita no hay tiempo para Dios, no hay tiempo. Y eso es una mentira de Satanás, porque la palabra dice que para todo hay tiempo, para todo hay tiempo, pero las preocupaciones de este mundo hacen que los jóvenes desistan de poder servirle al Señor. ¿Ha conocido personas que le dicen eso, jóvenes, que le dicen, no, ahorita no porque no tengo no tengo tiempo? No tienen tiempo. ¿Por qué? Porque las preocupaciones de este mundo los absorben y dejaron fuera de Dios a sus vidas. Aún los que algún día le sirvieron al Señor, hoy le están diciendo, qué pena Señor, ahorita no tengo tiempo. Después te serviré. Cuando cumpla mis sueños, cuando cumpla mis anhelos, te sirvo. Por ahora es mi tiempo. Cuando no saben que el tiempo no es de ustedes, ni es mío, es del Señor. Todo, dice la palabra, fue que creado por Él, para Él. Todo le pertenece al Señor. Y hoy están engañados. Y en vez de ir a esos lugares a impactar al Señor, son impactados en ese lugar por el mundo. Y hace que prácticamente sean distanciados de Dios. En vez de influenciar, son influenciados. Y es algo bien tremendo. No solamente las preocupaciones de este mundo, sino el engaño de las riquezas. Y no hay otra cosa en el mundo que ate más a la gente y que cause más daño y pérdida de Dios que las personas que quieran hacer la carrera por las riquezas. Y por eso no tienen tiempo para el Señor. Las riquezas de este mundo también son engañados. Y Dios es quien les dio la vida, pero se van tras la bendición. Primera de Corintios 6:20 dice, porque no habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿No tendrá Dios derecho de su vida? Jesús murió por ti, murió por mí y resucitó de nuevo. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos estar firmes en Él. Y el engaño de la riqueza hace pensar que necesitamos otras cosas. Por ejemplo, algunas personas piensan en términos de decir, si yo tuviera diversión, sería más feliz. O si yo tuviera muchos amigos, no tendría este vacío. O si yo tuviera mis sueños, sería muy feliz. No sea de los que entran, salen y entran y salen. ¿Sí has escuchado esa canción de Funky? No sean de los que salen y entran y salen. Permanezca en el Señor, permanezca en Él. No permita que nada, absolutamente nada, le aleje de Dios. Y lo que Dios está tratando de hacer es que la palabra entre a su corazón. ¿Para qué? Para levantarlo, para liberarlo, para sanarlo, para traer luz en medio de la oscuridad que tú puedas estar viviendo. Mateo 4:8 dice, otra vez Jesús le llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraren. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? El Señor le respondió con la palabra. El versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si hay alguna persona que usted sabe que abandonó la iglesia, vaya, levántelo, anímelo, confróntelo con la palabra. Dígale, vuelve otra vez al Señor. Pero también está el cuarto grupo. Y este es el cuarto grupo que es de la palabra productiva. Y vemos el versículo de Marcos 4:20
Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Y estos son aquellos que reciben la semilla. La semilla ya sabemos que es la palabra, pero esa semilla cayó en un terreno fértil, cayó en una buena tierra. Son los que oyen la palabra, la reciben y la entienden. Y es aquellos que entienden que no les van a servir al Señor, que no van a servir al diablo, que van a servirle al Señor. Son aquellos que saben y entienden que no irán al infierno, sino que irán al cielo. Son de aquellas personas que entienden que el mundo no les gusta que las personas, que los jóvenes puedan ser salvos. Son de aquellos que entienden que hay una responsabilidad con Dios. Tú y yo tenemos una responsabilidad con el Señor. Y cuando tú dejas que la palabra entre a tu vida, tú entiendes la responsabilidad que tú tienes con Dios. Pero también son de aquellas personas que entienden que tendrá problemas, pero cuando Dios está en su vida, le dará la victoria, le dará la sanidad, le dará la restauración de su familia. Y cuando tú recibes la palabra, dice que vas a recibir y vas a poder producir un fruto que es algunos al 30, al 60 o al 100 por uno. Y todos tenemos que tratar de recibir al 100 por uno. Dígale al que está a su lado, quiero recibir al 100 por uno. Y usted debe ser una persona firme, una persona inamovible, una persona en la cual siempre esté abundando la palabra de Dios, siempre esté la palabra, y esa palabra lo que va a hacer es que usted se mantenga firme ante cualquier circunstancia, ante cualquier cosa que pueda estar viviendo. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Me gusta una historia de un hombre. Ese hombre se llamó Policarpo. Y ese hombre cuenta la historia que, siendo un anciano casi de 86 años, fue arrestado. Y el juicio de este hombre era que iba a ser quemado. La sentencia era que lo iban a colocar en una hoguera por su firmeza en Dios, por su firmeza en Cristo. Y entonces el procónsul romano de aquella época mandó llamar a Policarpo y de alguna manera se apiada de él y le dice: yo necesito que tú te retrates de lo que tú estás diciendo. Y yo necesito que tú digas lo siguiente: el César es el Señor. Y vas a ofrecer un poco de incienso, bueno, usted me entendió, a la estatua del César. Y vas a vivir. Y la respuesta de este hombre fue contundente. Ese hombre, Policarpo, él le dijo: durante 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar de mi Rey que me ha salvado? ¿Cómo puedo blasfemar del Rey que dio su vida por mí? Así que este hombre, este procónsul, lo toma y lo lleva a la ejecución. Sus guardas lo toman y se dieron cuenta que no tenían ni clavos ni tenían cuerdas para atarlos, para que no se escapara. Así que Policarpo le dijo: no necesitan de nada,
yo no me voy a resistir. Hagan lo que tengan que hacer. Pero inmediatamente cuando empezaron a quemar a este hombre, las llamas que estaban en su cuerpo fueron evitadas, y cuando empezaron a quemarlo, las llamas empezaron a arquearse de su cuerpo. Y entonces uno de esos guardias, dándose cuenta de que este hombre no se quemaba, porque las llamas se arqueaban y no lo quemaban, decidió tomar una lanza y la clava, y empieza a salir sangre, y la sangre empezó a apagar las llamas. Qué tremenda historia, qué tremendo hombre de Dios, porque a pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de que lo iban a ejecutar, este hombre se mantuvo firme. ¿Cuántos realmente van a estar firmes? ¿O cuántos, como Jesús les dijo, ustedes también me van a abandonar? Y quizás muchos de los que están aquí tienen en su pensamiento eso. Quizás están frustrados, quizás están hastiados de sí mismos y piensan dejar al Señor, piensan darle la espalda a Dios. Pero este hombre estaba a punto de morir. Sin embargo dijo, yo no voy a hablar, ni voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, porque entiendo quién soy en Dios. Y esta es la palabra que va a dar fruto, es una palabra productiva. Así que hoy me gustaría que te pudieras colocar de pie, que hoy tú puedas pensar por un momento, ¿realmente yo le estoy sirviendo a Dios con todo el corazón? ¿O simplemente soy una apariencia? ¿Realmente yo amo al Señor? ¿Realmente yo tomo la palabra y la palabra está en mi corazón? ¿O soy de aquellos que tienen la palabra limitada, donde el enemigo ha robado la palabra? Quizás muchos de los que están pensando en volver al mundo, volver a lo que antes hacían. ¿Sabe qué le dijeron los discípulos a Jesús cuando Jesús les hizo esa pregunta? Y le dijo, ¿ustedes también se van a ir? Porque los únicos que permanecieron fueron los 12. Y Pedro, que era así todo osado, le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente en Jesús tenemos gozo, tenemos paz. Así que hoy vamos a orar, y es un tiempo donde tú puedas volverte de nuevo en amistad con Dios, de tú realmente digas, le puedas decir, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que cierra por un momento tus ojos y vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos rescataste. Tú un día nos llamaste, nos atrajiste con lazos de amor. Tú un día colocaste esa palabra y esa palabra entró en nuestro corazón. Pero los afanes de este mundo, las presiones, han hecho que esa palabra, Señor, sea robada, sea limitada, sea ahogada. Y no sé cómo esté tu vida hoy. Quizás muchos de los que están aquí están pensando entre seguir o no seguir, entre darle la espalda a Dios o simplemente mantenerse firme. Y hoy el Señor está en este lugar. No sé cuántos pensamientos han pasado por tu mente. Que hoy esta palabra pueda llegar como ese buen terreno. Que esa palabra pueda quedar en tu corazón. Que la palabra hoy pueda dar ese fruto al 60, al 30 y al 100 por uno.
Y dile, Señor, que esa palabra hoy pueda estar en mi vida. Que esa palabra, Señor, no simplemente sea una palabra que quede en nuestra mente, que quede como un logos más, como una palabra más, sino que sea una palabra, Señor, donde mi vida pueda estar soportada, donde haya una raíz, Señor, donde sea inmovible, donde vengan todas las presiones de este siglo, todas las ideologías, todo lo que me ha querido hacer negar la fe en ti, y yo me mantenga firme, porque no hay un lugar mejor que estar en Jesús. No hay un lugar mejor que estar a los pies de Él. Y en esta tarde tú vas a ir a los pies de Jesús. Vuélvete hoy en amistad con el Señor. Vuélvete hoy al Señor. No hay más grande cosa que estar a tus pies. Cántale ahí, dile, Señor, solamente en ti tengo palabras de vida eterna. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Señor, te damos gracias. Gracias porque sé que tu palabra, Señor, hoy cae en buena tierra. Y no hay lugar más grande que poder estar junto a ti, que estar a tus pies. Gracias te damos, Señor. Yo me gustaría por un momento invitar a aquellas personas que hoy nos acompañan por primera vez en este lugar. Si tú vienes por primera vez, me gustaría que ahí donde tú estás puedas levantar tu mano. Por un momento puedas pasar aquí al frente. Queremos orar por ti, queremos en este momento hacer algo especial en tu vida con la persona que te invitó, que puedas venir por un momento. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar. ¿Cómo estás? Más alto. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo vas? Más grande. ¿Cómo estás? Bueno, queremos darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, nos alegra mucho que hoy estén en este lugar. Yo sé que hoy esta palabra ha caído en buena tierra. ¿Lo creen? Y bueno, sé que hoy Dios tiene una oportunidad para cada una de sus vidas. No sé cuál sea la situación que tú estés viviendo, la situación en casa. No sé por qué estés pasando. O quizás hoy el Señor dispuso ese tiempo porque necesitaba encontrarse contigo. Y queremos hoy hacer una oración por ustedes. Pero inicialmente queremos hacer algo importante, y es poder que el Señor hoy pueda entrar a sus corazones. ¿Cómo podemos hacerlo? Simplemente a través de una oración que van a repetir después de mí. ¿Les gustaría que hoy el Señor entrara a sus vidas? Ok, entonces vamos a hacer esa oración. Coloca por un momento la mano en tu corazón y vas a repetir, cierra un momento tus ojos y vas a repetir junto conmigo. Señor Jesús, hoy confieso
que he sido pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te pido, Señor, que me perdones. Hoy vengo ante ti y yo te pido que a través de esta oración puedas habitar dentro de mí. Que hoy, Señor, tú puedas escribir mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, jamás. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, hoy usted le ha dicho al Señor que entre a su corazón y a partir de hoy ya no va a estar solo, ya no va a estar sola, sino que Jesús va a estar dentro de ustedes. Pero también queremos hacer una oración por sus vidas. Así que le voy a pedir a todos los jóvenes que se pongan en pie y vamos a orar. Y ese es el momento para que tú le puedas pedir al Señor por eso que estás necesitando urgente. Así que simplemente lo que vas a hacer es pedir. Y nosotros vamos a orar. ¿Listo? Cierra un momento tus ojos. Señor, hoy colocamos delante de ti, Dios, cada uno de estos jóvenes. Algunos de ellos están pensando, Señor, en quitarse la vida. Algunos de ellos, Señor, están viviendo problemas en su casa con sus padres. Y yo te pido hoy, Señor, que esa necesidad por la cual ellos han venido en esta tarde, tú puedas suplirla. Te pido, Señor, bendícelos. Hoy los bendecimos. Declaramos, Señor, que tú obras en sus vidas, que a partir de hoy ellos no van a estar más solos ni solas, porque a partir de hoy tú estás con ellos. Tú los cuidas, tú los guardas en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y vamos a darle ese fuerte aplauso a ustedes. Bienvenidos. Qué bueno que hayan estado con nosotros en este lugar. Y vamos a hacer algo